Hola, soy John de Proyecto Biblia. En el episodio de hoy vamos a seguir con nuestra conversación sobre el tema bíblico del Día del Señor. Si todavía no escuchaste la primera parte de nuestra charla sobre este tema, te recomiendo que lo hagas. Dimos una introducción sobre el tema y hablamos sobre la Torre de Babel, o mejor dicho, la Torre de Babilonia, y sobre cómo Babilonia es un concepto básico y esencial para entender el Día del Señor. En este episodio vamos a hablar sobre cómo Egipto se parece a Babilonia, sobre cómo Dios rescató a su pueblo, un pueblo inmigrante y oprimido en Egipto, y cómo se describe a Dios como guerrero. Especialmente en la cultura cristiana occidental, nos incomodan mucho las imágenes de Dios como guerrero, pero aquí, los autores bíblicos quieren que veamos que esa era una parte del carácter de Dios, porque Dios está en favor de los oprimidos. Pero antes de entrar en ese tema, primero quiero hablar con Tim sobre la tecnología, porque vimos que la ciudad de Babilonia tenía una nueva tecnología, el ladrillo, y lo usaron para construir una torre impresionante que llegaba al cielo y que les hacía sentir que ellos mismos eran Dios. A Dios esto no le gustó, así que los dispersó. Entonces, lo que yo quiero saber es, ¿qué implicancia tiene esto sobre la forma en que debemos ver la tecnología? ¿La tecnología es mala en sí misma? ¿Es inevitable que la usemos para construir una Babilonia? Quiero que empecemos con eso hoy. Aquí vamos. Bueno, tenemos que hablar sobre la tecnología. Bien, genial, hablemos. Ya sé que no está en el video, pero yo pienso mucho en la tecnología y en el futuro de la tecnología. Y en la Torre de Babel usan una tecnología que... Sí, se destaca como parte de la historia. Se destaca en la historia, sí. Han desarrollado una tecnología... para convertirse en un pueblo que puede bastarse a sí mismo en lugar de depender de Dios. O sea, para convertirse en Dios. Sí, para exaltarse a sí mismos Para exaltarse. a lo que ellos consideran que es el estatus de los dioses. Y en la actualidad, alguna gente tiene esta idea poco convencional, aunque no tanto, de que la tecnología va a hacer eso mismo, que prácticamente nos va a hacer como Dios. La prolongación radical de la vida es una cosa que puede suceder por los avances en la medicina, en la nanotecnología, y porque ahora se puede alterar el genoma humano y cosas así. Y también está CRISPR. ¿Conoces la tecnología CRISPR? No. Es una tecnología para modificar los genes. Te fijas en el ADN que no quieres, lo quitas y pones un nuevo ADN. ¿Sí? Sí. ¡Wow! Ahora están combatiendo el cáncer de esta forma y lo están haciendo con células T, etc. Entonces, la prolongación radical de la vida es un ejemplo. Tener poderes que son muy como divinos. Ser capaces de crear cosas. Crear organismos. Sí, crear organismos, crear órganos. Estas cosas, o sea, si alguien lo hubiera hecho hace 200 años, lo hubiéramos considerado un dios, ¿no? Sí. Y en cierta forma eso nos podría hacer sentir... Bueno, nos va a hacer sentir muy autosuficientes. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Puede salir todo mal y que todo se vuelva catastrófico. Pero si sale bien, imaginemos hipotéticamente que de repente vivimos por muchísimos años más y con buena salud. Y hacemos cosas increíbles con la tecnología y nos sentimos muy autosuficientes y como dioses. ¿Te parece que Génesis 11 trata de advertirnos sobre esto? No me parece. Creo que lo que tenemos aquí es una teología bíblica sobre el bien y el mal y el progreso humano. No me parece que Génesis 11 sea una argumentación en contra de la tecnología. Pero podría ser una argumentación en contra de que la tecnología nos vuelva orgullosos y que intentemos ser como Dios. La tecnología es la tecnología. Ya sea que hablemos sobre un martillo o sobre un programa para modificar genes. Claro, sí, es una herramienta. Sí, una herramienta. Así que la pregunta fundamental es, ¿quién define lo que es bueno y lo que no es bueno? ¿Cómo deben actuar los seres humanos al gobernar la Tierra bajo la autoridad de Dios? La humanidad tiene que progresar y desarrollarse, y sería así incluso si la caída no hubiera ocurrido, ¿cierto? Porque estamos gobernando y sometiendo la creación y llevándola a nuevos lugares, en nuevas direcciones. Así que lo que estás diciendo es que... Estoy diciendo que es una cuestión moral sobre el conocimiento del bien y el mal. La forma en que los seres humanos crean y usan las herramientas, al fin y al cabo, debe regirse por un análisis ético y moral. Pero recién dijiste que tenemos que progresar. Bueno, eso es parte de nuestra naturaleza. ¿Crees que hay un mandato bíblico de que debemos progresar en la tecnología?
Sí, creo que hay un mandato, pero en realidad no es un mandato, sino una bendición divina. Bien. Gobiernen la tierra y sométanla. Sean fructíferos y multiplíquense. Ok, sí. En el contexto de esta historia está la agricultura. Creo que lo central es la idea de someter. Esa palabra someter es tomar lo que está latente y potencial y aprovecharlo y llevarlo en una dirección a lo que de otra forma no iría. Así que si incluimos la tecnología allí, en la bendición, Sí, entonces podemos... Entonces pasa lo mismo que en la ciudad de Caín, donde tenemos música y nuevos tipos de tecnología del metal, pero en el caso de Lamec, él la desvía hacia el mal y comete asesinato. Y en Babilonia se desvía hacia la autoexaltación. Pero es por eso que el árbol del conocimiento del bien y el mal, es por eso que en la literatura sapiencial, el único lugar donde vuelven a aparecer el árbol de la vida y esa frase conocimiento del bien y el mal en el Antiguo Testamento es en Génesis 2 y 3 y en la literatura sapiencial. Y la literatura sapiencial se trata de cómo vivir bien. Sí, si tenemos temor del Señor, o sea, reconocemos que vivimos como una de las criaturas de Dios bajo la guía de Dios y bajo su autoridad, y que las definiciones de Dios sobre el bien y el mal marcan los límites, si comenzamos allí, entonces tendremos sabiduría en cualquier situación en que nos encontremos y podremos tomar decisiones sabias. Ya sea que la situación tenga que ver con las tecnologías de prolongación radical de la vida o la inteligencia artificial. Sí, en otras palabras, lo que quiero decir es que la parte de la Biblia que creo que es el recurso específico para plantearnos esa clase de preguntas es la literatura sapiencial. Entonces, Génesis 11 no nos dice... Tengan cuidado, no creen tecnologías que nos hagan independientes de Dios. Claro, sería más acertado decir, tengan cuidado, no dejen que las tecnologías los hagan creer que son Dios, claro, o que simplemente pueden reinventar las categorías morales del bien y del mal y del valor de la vida. O sea, esas preguntas son muy complejas, y yo no soy ningún experto, pero creo que en esto la tradición bíblica nos ofrece sabiduría y nos guía. La cuestión es, que algo sea posible no quiere decir que sea sabio. Creo que esa es la cuestión. Tendría que seguir pensando, pero hay personas más inteligentes que nosotros que están estudiando el tema, así que... ¿Sobre la tecnología? Sí, ¿recuerdas esa entrevista que los dos escuchamos? Sí, con Wright. Sí, y Peter Thiel. Y hablaron sobre este tema en la conversación, sobre la tecnología, el desarrollo y la cosmovisión bíblica. Peter Thiel, el capitalista de riesgo. Sí, en fin, él trata de integrar una cosmovisión bíblica con una visión de... ¿Qué clase de futuro debemos financiar para la raza humana? En fin. Bien. Así que, para resumir todo lo que dijimos, creo que la tecnología es un tema interesante e importante. Es el retrato de la condición humana que va desarrollándose en la Biblia. Pero no creo que sea mala por naturaleza. Lo que pasa es que justo... Sí, justo se destaca en el relato. Sí, justo se destaca como una oportunidad de hacer el mal y se va a volver a destacar así en la historia. Y bueno... Ya sabes, si nos ponemos a pensar, la vanguardia del avance tecnológico durante gran parte de la historia de la humanidad ha sido para matar a las personas. Sí, para matar a las personas o para... protegerse a uno mismo. O protegerse a uno mismo o consolidar el poder una vez que hayamos matado a las personas y podamos protegernos a nosotros mismos. Así que, no sé... ¿Te parece que es ir muy lejos decir que el avance tecnológico en la mayor parte de la historia de la humanidad ha tenido fines egoístas, fines homicidas? En fin, no sé. Creo que esto ya no es mi especialidad. Bueno, pero esto me ayuda, porque cuando leo la historia de Babel, o sea, de Babilonia y la Torre de Babilonia, parte de mí piensa, oh, amigo, ¿esta es una crítica contra todo tipo de tecnología? Claro, la tecnología en sí misma. Y sí, porque, amigo, la tecnología... Sí, es un gran regalo. O sea, es un arma de doble filo, pero me parece que el balance es positivo. Sí, estoy de acuerdo. Y de nuevo, creo que es inherente en la comisión y la bendición divinas de la página 1, que habla de gobernar el mundo y someter sus recursos y llevar la creación a nuevos horizontes. Así que lo que dice N.T. Wright en esa lección, o más bien en esa conversación con Peter Thiel, de la que hablamos antes, lo que dice es... Mira, la tecnología puede usarse para hacer avanzar el reino de Dios y puede usarse para hacer avanzar... Babilonia. Sí. Entonces, ¿cómo distinguimos uno del otro? Claro. ¿Cómo sabemos qué reino estamos construyendo usando la misma herramienta? Eso. Es interesante. Por ejemplo, la medicina es una buena muestra de que una parte del reino de Dios es cuidar a las personas, a los pobres. Entonces, si hay un avance en la tecnología médica que ayuda con eso...
Me parece que como cristianos deberíamos celebrarlo y verlo como un avance para el reino de Dios. Pero creo que en la iglesia en la que yo crecí, el escenario del fin del mundo, del fin de los tiempos, era que las cosas iban a ir de mal en peor. Ah, bien, ya entiendo. Entonces, por ejemplo, en lugar de encontrar avances tecnológicos que hagan avanzar el reino de los cielos ahora, debemos esperar a que Dios venga. Claro, y Él lo arreglará todo. Eso, sí, Él arreglará las cosas. Entonces, creo que ese es el punto que les cuesta. Es como, ¿en qué momento decimos que no? Que solo tenemos que esperar a que Dios venga y arregle las cosas. En realidad, eso tendría que ver con el video temático de la Tierra Prometida y el exilio. ¿Ah, sí? Sí, totalmente, porque los israelitas están exiliados en Babilonia y lo que Jeremías les dice que deben hacer es, oigan, asiéntense, construyan casas, planten jardines, oren por el Shalom de Babilonia, porque cuando prospere, ustedes prosperarán y serán testigos de mi nombre allí. Y luego tenemos historias de gente como Daniel y Esther, y también tenemos el relato importante de José en Egipto y las historias posteriores en la tradición judía, como la de Judith o la de Tobit. Y estas historias de israelitas que prosperan en el exilio. En imperios extranjeros, pero sirviendo al bien de la comunidad. Creo que estas historias son la parte de la Biblia que aborda este tema, porque los seguidores de Jesús son llamados exiliados en el Nuevo Testamento. Así que el hecho de que seamos exiliados no significa que tengamos que sentarnos a esperar a que Dios llegue y arregle todo. Claro, que llegue Dios y arregle todo. Pero al mismo tiempo, tampoco tenemos que pensar que somos los salvadores del mundo. Solo tenemos que construir una casa, plantar un jardín, orar por el Shalom de Babilonia y dar lo mejor para contribuir con los recursos que tenemos. Y plantar un jardín, el equivalente de eso sería comenzar una empresa de tecnología. Sí, exacto. O cualquiera sea tu ámbito de influencia y oportunidad, dirigirlo hacia el bien común en el nombre de Jesús. Bien, entonces, aquí es donde la historia va desde Babilonia hasta la confusión de los idiomas y la dispersión. Y uno se pregunta, ¿qué hará Dios con este desastre en que se ha convertido la humanidad? Así es como va la historia. Dios toma una familia de la dispersión de Babilonia y vemos los descendientes hasta Abraham. Sí, el linaje de Abraham. Y luego Dios promete a Abraham que va a restaurar su bendición divina a todas las naciones a través de Abraham y su familia. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Y eso se convierte en el hilo narrativo principal del Antiguo Testamento. Hemos hecho muchos videos sobre ese tema, ¿no? Entonces, la familia de Abraham crece y él se convierte en una bendición para sus vecinos más próximos. La tierra de Canaán sufre hambre, entonces se van todos a Egipto. Luego viene la historia de José y sus hermanos. Estoy sintetizando muchas cosas. Pero lo más importante para el tema del Día del Señor es que la familia termina quedándose en Egipto después de que muere José. Así que están en Egipto. Sí, la familia termina en Egipto. Ahora se han convertido en una nación grande y próspera. Sí. No una gran nación, sino un pueblo numeroso. Sí, es una familia que está creciendo. Sí, los hebreos. Sí. Luego, Éxodo 1 comienza con este gran salto temporal esto está en Éxodo capítulo 1, versículo 8. Se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Porque José era genial y el faraón lo amaba. José era genial y era amigo del rey, sí. Así que ha pasado un buen tiempo. Y Faraón le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que el nuestro. Wow, así que son muchos. Sí, son muchos. Así que imagínate, una gran población inmigrante que está creciendo más y más. Más numerosos y poderosos. Sí, y bueno, no sabemos cuánto de esto está un poco agrandado por la retórica. Claro. Pero lo que está intentando mostrar es que este grupo inmigrante es una amenaza inminente para la seguridad nacional. Seamos astutos al relacionarnos con él, no sea que se multiplique aún más y en caso de guerra se una con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Estas son las palabras clave. Así que pusieron capataces. Esa es la primera historia sobre esclavitud generalizada en la Biblia. Así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con duros trabajos y construyeron ciudades de almacenamiento para Faraón, Pitón y Ramsés. Y aquí está la paradoja. Mientras más oprimían a Israel,
más se multiplicaba y se extendía. Así que no estaría funcionando. La esclavitud no da resultado. Entonces los egipcios temieron a los hijos de Israel. Porque no solo querían que hicieran trabajos para ellos, sino que querían reducir su influencia, ¿no? Sí, ellos pensaban, degradémoslos, esclavicémoslos y de paso logramos que nos hagan algunas construcciones. Así matamos 2 pájaros de un tiro. Claro, habrán pensado, no se van a convertir en un grupo muy importante aquí si están esclavizados. Correcto, sí. Pero al contrario, siguieron creciendo. Siguieron multiplicándose. Multiplicándose. Sí, y la última línea de esta historia está en Éxodo 1, versículo 13. Los egipcios obligaron a los hijos de Israel a trabajar con rigor y les amargaron la vida con trabajos duros en mezcla y ladrillos, y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. ¿Y mezcla y ladrillos es lo mismo que...? Sí, así que aquí hay una pista. Toda esta descripción está repleta de frases de la historia de Babilonia en Génesis 11. Así que mezcla y ladrillos. Solo hay 2 lugares en el Antiguo Testamento en que se construyen ciudades con mezcla y ladrillos. Babilonia, en Génesis 11, y Egipto en esta historia. Éxodo 1. Sí, y esta es una técnica narrativa muy común de los autores bíblicos. Cuando quieren que veamos una conexión entre 2 historias o 2 eventos, usan grupos de palabras únicos y los conectan y los repiten con cierta cercanía entre ellos en diferentes historias. Entonces, estas colecciones de palabras, construir ciudades, mezcla y ladrillo, solo aparecen en relación con Babilonia y Egipto. Y esa es la manera en que el narrador nos guiña el ojo, como diciendo, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Claro, Egipto se está convirtiendo en Babilonia. Sí, Egipto es la nueva Babilonia. Pero pensemos en Génesis 3 al 11. Hubo mucha violencia hasta que llegamos a la historia de Babilonia. Y la historia de Babilonia en sí misma no fue violenta, sino más bien de orgullo y autoexaltación. Pero aquí esa autoexaltación sí lleva a la violencia y la opresión. Aquí Babilonia es un opresor porque toma la forma de Egipto. Así es como funcionan las figuras o los arquetipos. Egipto se convierte en la nueva versión de Babilonia. Unos pocos capítulos más adelante, Dios nombra a Moisés para que vaya a confrontar a Faraón, y en la primera interacción entre Moisés y Faraón, Moisés dice la famosa frase, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Y la primera respuesta de Faraón, esto está en Éxodo capítulo 5. Él dice, pero Faraón dijo, ¿quién es Yahweh para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco a Yahweh, no dejaré ir a Israel. Así que el retrato de Babilonia / Egipto se pinta en base a esta historia. Y aquí se dan más detalles que en Génesis 11. Tiene que ver con no reconocer a Yahweh como autoridad. Tiene que ver con redefinir el bien y el mal según los intereses colectivos, para que ahora la esclavitud y lo que pasa después en la historia, que es planificar el genocidio de todo un pueblo, todo eso se convierte en bueno. Eso se considera bueno. Se convierte en una buena acción. Sí, en hacer lo correcto. Sí. ¿Por qué? Porque han exaltado su identidad nacional al estatus de los dioses. Así que ahora tienen que protegerla. Necesitan seguridad nacional, economía, construir ciudades de almacenamiento, expulsar a ciertas personas y ser victoriosos sobre los enemigos. ¿Quién es Yahweh? O sea, lo que el faraón está diciendo es, yo no tengo un dios sobre mí. El genocidio sucede antes de esto, ¿no? Sí, el genocidio pasa justo después de los trabajos forzosos. Sí, exactamente. Entonces, toda la historia del surgimiento de Moisés es un evento que anticipa lo que viene, porque Faraón había dicho, echen al río a todos los niños, y comienza a matarlos. Y luego, uno de los niños que es echado al río termina salvando. Se convierte en la semilla de la caída de Faraón. Así que el mismo acto que hizo para destruir a Israel se convierte en la causa de su propia destrucción. Es una historia increíble. Sí. El punto aquí es que Egipto se ha convertido en Babilonia. Pero ahora el retrato de Babilonia es más completo, porque tienen que ver con la idolatría y la identidad nacional que llevan a redefinir el bien y el mal a tal punto que el asesinato se convierte en lo correcto. ¿Y esta es la época en que Egipto estaba haciendo estas grandes pirámides que eran como templos? ¿Se sabe con certeza? ¿Te refieres a las que están hoy ¿Sí? En las afueras del Cairo? Bueno, se debate mucho sobre esto. Algunas no hay duda de que son más antiguas. Son incluso más antiguas que Abraham, anteriores a esa época.
Pero algunas son de finales de, creo que se llama el segundo periodo del reino. Bien. Entonces, ¿dónde...? Así que tal vez en este momento había algunas. Sí, así es. Y la Es una ciudad impresionante. Por supuesto. Sí. Pitón y Ramsés eran ciudades de almacenamiento conocidas. Sí, absolutamente. En este periodo de la historia de Egipto están las mismas dinastías que en la época de las grandes pirámides y la Esfinge. Es una de las grandes naciones de la antigüedad. No es un imperio. Quiso ser un imperio, pero no pudo. Pero Egipto es el primer retrato bíblico de un estado-nación enorme con intereses nacionales que comienza a absorber y destruir otros pueblos en nombre de su divina... De su defensa propia. Sí, todo eso. Sí. Así que allí se da el conflicto. Tenemos a Dios que quiere bendecir a todas las naciones a través de la familia de Abraham. Pero la familia de Abraham está esclavizada a la nueva Babilonia, al rey de Egipto. ¿Qué va a hacer Dios? Va a darle su merecido. En realidad no. Primero va a invitar a Faraón a que se humille. Deja ir a mi pueblo. Lo hace 10 veces, de hecho. O sea, sé que los lectores modernos leemos las plagas del Éxodo y pensamos, ¡oh, caramba! Sí, cálmate un poco, Dios. Claro, relájate. Los lectores antiguos leían y pensaban, vaya, Dios le dio 10 oportunidades. Faraón tuvo 10 oportunidades. Y cada una de esas veces, Faraón se opuso. Y la historia muestra que la tensión se fue intensificando entre el reino de Babilonia en Egipto y el reino de Dios. Claro. Y todo esto lleva a la última escena. Es interesante pensar en cómo, si pensamos en Dios como el verdadero imperio mundial, o como el verdadero emperador del mundo, o algo así. Sí, el rey de las naciones. Claro, así que él es el que tiene el poder verdadero. Y viene un dictador y oprime a un pueblo y comete genocidio. Y este emperador verdadero viene y dice, oye, ¿podrías parar de hacer eso, por favor? Y le da una advertencia. Luego viene una segunda vez y le dice, ¿podrías parar, por favor? Sí, y esta vez le da una sanción muy severa. Claro, y después de hacer todo eso, finalmente decide, sí, ahora vamos a invadir y tomar el control y será desagradable. Me parece que fue bastante diplomático. Sí. Lo esperable sería que venga y diga, termina ahora mismo. Estás matando gente, eres un opresor, no deberías tener autoridad. Y hay muchos equivalentes modernos, o posibles equivalentes, ¿no? Cierto. Así es, lo lógico es ver 10 actos de diplomacia en medio de un genocidio como algo extremadamente generoso. Creo que al menos debemos estar abiertos a leer la historia más desde esa perspectiva como lectores modernos, creo yo. Pero bueno, Faraón se resiste y todo esto lleva a este último conflicto de la Pascua y luego la derrota del faraón y sus ejércitos en el Mar Rojo. Así que la Pascua conmemora la última plaga, la muerte de los primogénitos Y con esa plaga, Faraón se arrepintió. Sí, así es, con la 10ª se arrepiente. Por un rato. Sí, al menos durante el tiempo suficiente para que todos los israelitas pudieran escapar. Pero lo que es interesante es que se conmemora la Pascua. La historia se detiene, hace una gran pausa. Es verdad. Y ahí es cuando surge la palabra día en la frase Día del Señor. Porque la Pascua es un día. Fue un día en que una plaga misteriosa o algo así pasó por todo Egipto en el transcurso de 24 horas. Claro. Y los israelitas, o cualquier persona que estaba invitada a entrar en una casa cubierta con la sangre del Cordero de Pascua en la puerta, estaba protegida. Y esa comida se volvió a celebrar ritualmente cada año durante miles de años. Entonces, en Éxodo 13 es toda una escena. Dice, Moisés le dijo al pueblo, recuerden este día en que salieron de Egipto de la casa de la esclavitud, porque con una mano poderosa el Señor los sacó de ese lugar. Así que hagan esta comida en conmemoración. ¿Así que la Pascua es para recordar el Día del Señor? Para recordar el Día del Señor en Egipto, sí. Y no quiero dar una lista larga, pero cuando leemos el resto del Antiguo Testamento, el Día de Egipto, o este día en que Dios hizo esto a Egipto, se menciona en frases como el día o los días en que salieron de Egipto. Es un momento en la historia en que Dios confrontó el mal. ¿Alguna vez se lo menciona como el Día del Señor? ¿O solo como el día? No, solo como el día. Pero este es el primer lugar en que surge este concepto de un día. Un día en que Dios confrontó la maldad humana de una manera tremenda y derrotó al opresor. Entonces, cuando Jesús celebra la Pascua y dice, esto tiene que ver conmigo y mi muerte,
¿Está diciendo que su muerte de alguna forma es un día del Señor? Sí, sin dudas. Sí. Es parte de la matriz de ideas que están conectadas con el día del Señor. Es el juicio de Dios que llega un día, pero Es que... Dios que derriba los imperios del mal para rescatar a los inocentes y traer su reino. Sí. La Pascua es una fiesta de liberación y el significado es que el reino de Dios vino a vencer el mal. Pero en el caso de Jesús, no muere un imperio opresor, sino que Él mismo es el que muere. Sí, pero Jesús sabía que estaba venciendo algo mucho más misterioso que está por debajo de todos los imperios malvados. La muerte. La muerte. Todo el pecado y la muerte, que es lo que está presente en la revolución de Caín, en Génesis 4, el pecado está agazapado a la puerta de la humanidad. Sí. Los desea, pero deben vencerlo. Y como ya sabemos, la humanidad nunca lo logra. Pero ya hablaremos de eso. Igual, tienes razón. El motivo, Jesús elige la Pascua, por un conjunto de razones simbólicas muy importantes, para revelar lo que estaba por hacer. Entonces la Pascua es el día, pero también en lo que sigue de la historia, cuando el ejército de Faraón es destruido por las aguas, a eso también se le llama el día. Después de eso, en la historia misma, el narrador introduce un comentario en Éxodo 14:30 y dice: aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio el gran poder que el Señor usó contra los egipcios. El pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. En realidad, estos son 2 días diferentes. Claro. Primero fue la Pascua, salieron de sus ciudades y ahora, después de unos días, están a la orilla del Mar de los Juncos. Así que técnicamente son 2 días. ¿El Mar Rojo? ¿Cómo lo llamaste? El Mar de los Juncos. ¿Dónde está eso? ¿Qué significa? Bueno, hay un gran debate sobre cuál fue la masa de agua exacta que cruzaron los israelitas. Bien. Pero el nombre real en hebreo para hablar de esta masa de agua no es el Mar Rojo, sino el Mar de los Juncos. Bien, lo dijiste así al pasar. El Mar de los Juncos. Yam Suf es la frase hebrea. Okay. El Mar de los Juncos. Así que la Pascua es el día de la 10ª plaga. Y a eso lo llaman el día. Sí, ya en la historia del Éxodo, hay 2 días a los que simplemente se les llama el día. El día. Así que después se fusionaron como solo el día. Eso. Pero originalmente estuvo el día de la Pascua y luego el día en que cruzaron el Mar Rojo. O el Mar de los Juncos. ¿Así era? Sí. Y el cruce del mar donde vencieron a los ejércitos del mal. Sí, así que ese es un ejemplo de... Si estamos viendo la cordillera... Correcto, sí. No se distinguen los 2 valles. Sí, son 2 colinas separadas. Las colinas, pero sí. ambas están en el camino que lleva al gran día. Claro, sí. Esta es la primera vez que las acciones de Dios en la historia se describen como el día. Si pensamos en una maceta, con el fruto y las flores que serían el día del Señor en su plenitud, en el Apocalipsis o algo así, entonces en esa maceta, este día es como una semilla que se planta y se convierte en un arquetipo de la derrota del mal contra las Babilonias de este mundo. Los egipcios. Y por eso son llamados a repetir y recrear la historia todos los años para mantenerla viva en su memoria. Por eso Moisés dice, no solo sus ancestros fueron liberados en Egipto, fueron ustedes, cada generación. Es parte de su historia. Sí, tal cual. Sí. Luego, lo que es significativo es que el pueblo canta un cántico de adoración. Es la primera canción de alabanza que los israelitas le cantan a Dios. Se llama El Cántico del Mar, en Éxodo capítulo 15. Y la primera y la última parte del poema son importantes para el tema del Día del Señor. Así empieza. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los lectores modernos ponemos el grito en el cielo con esto. En el Antiguo Testamento es muy común la imagen de Dios como guerrero. Como guerrero. Pero ¿un guerrero con qué propósito? La historia define lo que significa que Dios sea un guerrero. En esencia, está rescatando a los inocentes de un imperio malvado. La identidad de Dios para Israel es el Dios que los sacó de Egipto. Es el Dios que vio a los esclavos oprimidos y los rescató de los poderes del mal. El poema termina diciendo, hasta que pase el pueblo que tú has comprado.
Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Y la última línea del poema es: el Señor reinará para siempre. Toda esta historia del Éxodo es sobre el reino de Dios. Es sobre Dios que confronta y derrota el mal, rescata a los oprimidos y trae su reino sobre las naciones. Y de eso se trata el Día del Señor. Cuando hablabas de guerrero, me hizo acordar lo iba a buscar porque no recuerdo ahora el nombre, pero hay una serie de libros sobre un tipo que es una especie de ex militar que viene y arregla los problemas y hace justicia. Pero es como que está por encima de la ley o fuera de la ley. El que actúa en la película es Tom Cruise. Suena parecido a mi personaje de cómic favorito cuando era niño. ¿Cuál era? El Castigador. El Castigador, totalmente. Sí, el Castigador es un poco oscuro. Uy, sí. Creo que por eso me gustaba. Pero este personaje sonda un 100% héroe. Un héroe con todas las letras. No es un antihéroe. No es un antihéroe. Entiendo, sí. Pero siempre me lo imaginé como un héroe al estilo de un jinete en un caballo blanco. Como: cuando llegue, haré justicia de una vez por todas. Ya verán. Y es un guerrero, pero te entusiasma que lo sea porque viene Sí, es una imagen positiva. Sí, cuando va a la guerra, lo que hace es poner las cosas en orden. Entonces estamos de su lado. Seguimos teniendo ese paradigma. Sí, es cierto. Pero también hay una gran oposición a las imágenes de guerra, en especial en la cultura cristiana occidental, que es de una clase media acomodada o de clase alta. Sí, no nos gusta ver la guerra. Nos cuesta mucho aceptar la imagen del guerrero divino. Claro. O sea, Dios como guerrero. Me parece que pasa más cuando Dios le dice a Israel que vaya y conquiste a un cierto pueblo. Totalmente, sí. Eso nos resulta extraño. Y eso es difícil, pero... La idea de que alguien venga a rescatar a los inocentes... Que rescate a los inocentes y a los oprimidos, sí, eso nos encanta. Y eso está en casi todas las películas de Mel Gibson, ¿no? Sí. Es como, van a pagar por eso. Hizo una hace unos años que se llamaba algo de sangre. Sí. Está bastante buena. Todo el tiempo rescata a su hija de los narcotraficantes y les da su merecido. Es la clásica película de Mel Gibson como guerrero. Es la típica trama. Jack Reacher, esa es la otra que te decía. Sería otro ejemplo. Wow, sí, Jack Reacher. Pero bueno, tu punto es válido. La historia del guerrero que rescata a los inocentes es un motivo literario muy importante en la experiencia humana. Y la historia de Israel, del Éxodo... De nuevo, los profetas, los autores bíblicos, quieren que veamos que esa es una parte del carácter de Dios, porque Dios está a favor de los oprimidos. Claro. Si hay algo significativo en la historia del Éxodo, es que Dios escucha el clamor de los inocentes. Y todos apoyamos esa actitud. Y Él obra en la historia para frustrar la misión de los opresores. Cuando pensamos en un guerrero que tiene eso como meta, queremos apoyarlo. Y Jack Reacher es ese tipo de guerrero, en el papel que hace Tom Cruise. Y él... la película de Mel Gibson se llama Sangre de mi sangre. Bien. Y él también es ese tipo de guerrero. Claro, pero esto nos plantea la pregunta sobre el uso de la violencia con ese fin. Sí, y seguro. En este punto me siento personalmente muy agradecido por la historia de Jesús, porque Jesús... Él es ese tipo de guerrero. Sí, lo es, pero también específica y explícitamente rechaza la violencia como medio de vencer el mal. Muchas personas piensan que eso se contradice con el Dios del Antiguo Testamento porque lo ven como un guerrero malvado. Pero como vamos a ver, incluso en la historia de Israel, Israel también es llamado a oponerse a la alternativa militar en la mayoría de los casos. Y Jesús amplifica eso, como que le sube el volumen a ese tema. Sí, es interesante porque Jesús es ese guerrero, pero la forma en que lucha contra... Claro, la forma en que presta batalla... La forma en que presta batalla es con su sacrificio. Se deja conquistar por el imperio del mal al que está confrontando. Sí. Eso no es lo que hace Jack Reacher. Jack Reacher nunca hace eso. Mel Gibson tampoco. Ni el Castigador. Ni el Castigador. Ningún otro héroe o guerrero. Exacto. Por eso la historia de Jesús es tan increíble. Bueno, en realidad sí tenemos personajes así. Sí, tenemos esos personajes. Pero no son guerreros. Que sufren una muerte noble, pero su muerte es vista como una derrota honorable. Pero el Nuevo Testamento nos dice que la muerte y la resurrección de Jesús fueron su victoria. Dejarse vencer por la violencia de Roma y sus contemporáneos judíos fue su victoria. Sí. Y ese es el giro novedoso de la historia de Jesús. Y por eso me da mucho orgullo ser parte de eso, porque es inspirador y subversivo. De nuevo,
Las semillas de eso se plantan aquí mismo en el Éxodo, donde Dios lucha en favor de los oprimidos. Así que en Éxodo 15 cantan esta canción después de haber sido rescatados, y en la canción dicen: el Señor es un guerrero, fue a la batalla por nosotros y reinará por siempre. Sí, claro. Y esa batalla es el día. Esa batalla se recuerda, se describe y se conmemora en la Pascua como el día. El día. Así que no... El día en que Dios, el guerrero, ordenó las cosas y ajustó las cuentas y nos rescató de la opresión. Eso. Claro. Para que podamos vivir en libertad bajo su gobierno. Ese es el Día del Señor. Bien. El esquema básico del concepto del Día del Señor está justo aquí en esta historia. El malo es Egipto, o sea... Babilonia. Así que esa es la historia general de la Biblia. Habrá algunos ciclos más, habrá nuevas Babilonias, lo de Babilonia se reitera varias veces, y la forma en que Dios es un guerrero y vence el mal, eso también se va a desarrollar. ¿Pero cuáles son? Está Asiria, está... Babilonia... Edom... Sí, hay muchos malos en el Antiguo Testamento. Y los israelitas mismos se convierten en enemigos de Dios y hacen el mal. Se convierten en un tipo de Babilonia. Exactamente. Gracias por escuchar el podcast de Proyecto Biblia. La semana que viene continuaremos con la tercera parte de esta conversación sobre el Día del Señor. Además, estamos en el proceso de lanzar una serie nueva de videos llamada El Sermón del Monte. Es genial, así que te recomendamos que la veas. Puedes encontrarla en nuestro canal de YouTube, Proyecto Biblia Oficial. Y nos encantaría saber cómo los recursos de Proyecto Biblia te acompañan en tu camino. Y queremos escucharte. Sí. Anímate a mandarnos una grabación de 1 minuto contándonos. Puedes escribir a info@proyectobiblia.com para recibir instrucciones sobre cómo enviar tu audio. También puedes pasar a saludarnos por Instagram si nos buscas como Proyecto Biblia Oficial o en Facebook como Proyecto Biblia. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy Nicolás y soy de Chile. Me gusta Bible Project por su manera esquemática de enseñar los temas bíblicos. Utilizo sus recursos en mis estudios personales y para compartir en la iglesia local. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.